el anfitrión para que pueda preguntarles. Al FEUPS por brindarme la posibilidad de poder compartir con ustedes esta charla que es bastante enriquecedora respecto a la operación de los sistemas de potencia y a los criterios que uno debe tener para poder lograr una adecuada conciencia situacional del mismo. Eh, respecto a los organizadores, en efecto, también agradecer al Centro de Investigación en Energía y Potencia, en donde la mayoría de los resultados y desarrollos que voy a mostrar el día de hoy se han llevado a cabo y es un lugar donde se puede explorar alternativas para la mejora y detección de fenómenos tanto estáticos como dinámicos dentro de la operación de tiempo real, que es de mucha utilidad. Solo como para poder brindarles el contexto y la perspectiva que yo puedo llegar a tener respecto a este tema. He sido operador en el centro de control de acá de Perú por un lapso de prácticamente 4 años y ahora me dedico justamente a la elaboración de aplicaciones que sean de utilidad para la operación de tiempo real. Respecto al centro de control de un sistema de potencia nacional, vamos entrando en contexto respecto a los principales objetivos y cuál es la evolución de estos sistemas de potencia y cuáles han sido su principal función a lo largo de los años. Solo para confirmar, Sergio, ¿me podrías confirmar que se puede observar sin problemas las láminas y me pueden escuchar claramente para poder continuar sin mayor problema? Sí, ingeniero, se están viendo las diapositivas y se le está escuchando totalmente claro. Perfecto, muchas gracias. Entonces, anteriormente, hablando de unos 30 años atrás, 20, 30 años atrás, los centros de control tenían la perspectiva fundamental de mantener el balance de carga-generación. Lamentablemente algunos países aún se han quedado en esa fase, pero ya son muy pocos. También el controlar la tensión y frecuencia y ejecutar y adecuar el despacho de generación del mercado eléctrico. Entonces, esta labor a esos 3 puntos se limitaba básicamente con el complemento de poder realizar mejoras o en todo caso realizar restablecimiento ante fallas del sistema eléctrico. Entonces, respecto a los contextos en los cuales se ha expandido la funcionalidad de los centros de control, y estos son los sistemas eléctricos de potencia que ya tienen una evolución dentro de sus funciones, es que en los conceptos de marginal cost o spot pricing, ahora, dentro del tiempo real, dentro de la operación de tiempo real, se debe tener en consideración los cálculos de los costos marginales nodales y la reconstrucción en base a despachos que uno pueda tener en el momento, aparte de monitorear todos los recursos energéticos. Vemos entonces que a lo largo de los años, las funcionalidades que ha tenido los centros de control ha ido creciendo. Y aparte, las complejidades que pueda tener la operación propiamente dicha, se hace cada vez una responsabilidad mayor. Entonces, nace los conceptos de visión que uno debe tener respecto a los centros de control. Y vamos a resumirlo en 4 antes de poder entender la parte de conciencia situacional. ¿Para qué? Para poder saber dónde estamos situando y al final decantar en los análisis de tipo dinámicos de los cuales trata esta charla. Es decir, vamos a tocar los 5 pilares generales de la operación de tiempo real. Vamos a mencionar cuáles son aquellas situaciones o conciencia situacional que debe tener todo centro de control. Vamos a dar todo el scope y después nos vamos a centrar en la conciencia situacional en la parte dinámica y qué herramientas se tienen hoy en día. Para poder llegar a ese punto hay que remontarnos un poco atrás para saber cómo fue la evolución.
La ejecución reactiva era el primer concepto que se tuvo en los años 60, 70, donde era observación de parámetros, tratar de cumplir con un cronograma de actividades, y ahí se limitaba básicamente la operación normal. Operación ante falla siempre ha sido restablecimiento, coordinación de esa manera, pero vamos a la parte al 99% del tiempo, que es la operación normal. Luego se saltó a la operación correctiva, lo cual ya con la mejora del sistema SCADA, con mejora de recursos, trataba de conllevar estos parámetros eléctricos como frecuencia, tensión en barras a su estado de operación normal. Luego, la operación preventiva es el paso siguiente, donde con herramientas más sofisticadas, el operador podía anticiparse a escenarios que pudieran comprometer la continuidad del suministro en el sistema eléctrico. Ese punto es donde se encuentra el grueso de sistemas eléctricos a nivel mundial, y ya el siguiente paso es la operación predictiva, y es el último, donde ya con herramientas más sofisticadas e inclusive más sofisticadas que las anteriores, el centro de control puede proyectar en base a mediciones reales escenarios de un futuro cercano. Por ejemplo, si yo me encuentro en la mañana, a las 8 de la mañana, con estas herramientas ya puedo prever cómo serán las 20 horas, 22 horas, y comenzar a definir estrategias que tal vez no haya sido posible, tener en alguna etapa previa a la operación. Entonces vamos a entender cómo se maneja la conciencia situacional de un centro de control, porque es el primer paso para saber por qué deberíamos hacer las aplicaciones que tanto se investigan. Luego trataremos esta parte que es la finalidad de esta conferencia, pero primero debo saber para qué, con qué objetivo se realiza aquello. Entonces, la conciencia situacional se divide en 3 niveles: la percepción, la comprensión del fenómeno y la proyección del mismo. Esto va a condicionar las decisiones y acciones que tiene que tomar cada operador. El primer nivel donde nosotros podemos interactuar viene a ser el nivel 1, donde básicamente vamos a hacer uso de la herramienta SCADA como principal exponente. Podemos tener otro tipo de herramientas, pero es la principal, en la cual yo puedo recopilar información y, tal como se muestra en la pantalla, puedo obtener mediciones del sistema eléctrico en tiempo real. Tal vez no en una resolución tan fina, serán un dato cada 5 segundos o cada 7 segundos, dependerá de las exigencias de las comunicaciones que tenga cada país, pero básicamente va en ese sentido. ¿Qué señales puedo obtener acá? Potencia activa, reactiva, corriente, tensión, topología, estado operativo de seccionadores, interruptores, lo más básico para poder comprender el funcionamiento del sistema de potencia. En el nivel 2 ya tenemos la recepción de mediciones, y esta recepción de mediciones, si bien es cierto, es adecuada para un inicio de esta conciencia situacional. Cabe mencionar que podemos valernos de herramientas las cuales, nos van a dar índices, o nos van a dar regiones, o nos van a dar números o listas en las cuales nosotros podemos cualificar el punto de operación en el cual nos encontramos. Seguido de esto, tenemos el nivel 3, y en coherencia a lo anteriormente mencionado, el nivel 3 es el más alto de la conciencia situacional, donde yo tengo la capacidad de comprender lo que ocurre y al mismo tiempo puedo proyectar lo que va a ocurrir más adelante. Antes, este tipo de nivel solamente se podía ganar con la experiencia a lo largo de los años, operando un sistema eléctrico. En el caso de hoy en día, un operador con un tiempo en comparación a otro más reducido puede con estas herramientas tener un mismo juicio de valor al respecto.
Entonces, tal como habíamos mencionado, existen planos de conciencia situacional de los cuales deberíamos tener conocimiento. Y son los siguientes. Algo que tal vez suele pasarse por algo y justamente la intención era empezar por ahí. Las normas y leyes no están exentas de aplicación durante el tiempo real. Todo lo que pudiéramos conocer respecto a la operación de sistemas de potencia, respecto a las características eléctricas, procesamiento, estabilidad, entre otros fenómenos, será sujeto al esquema normativo de cada país, es decir, condiciona a cada decisión del operador. El análisis del mercado eléctrico, que viene a ser la parte económica que está en paralelo con la parte eléctrica, y igualmente depende de cómo se desarrolla en cada país. Por ejemplo, aquí en Perú, nosotros tenemos el mercado de corto plazo de tipo marginalista con costos marginales nodales. Entonces, la operación de los sistemas de potencia tiene la orientación de ir en coherencia con un despacho hidrotérmico que minimice el costo de operación y servicios complementarios y asimismo pueda solventar o dar las señales de precios marginales de una manera adecuada. Sigamos describiéndolo, el factor humano, la parte personal, y los dos que son de nuestro interés de esta charla, el análisis estático, del análisis eléctrico estático, y el análisis eléctrico en manera dinámica. Tal como lo habíamos mencionado, es importante ver ese tema de las normas y leyes porque cada acción que realiza el operador, que muy probablemente se encuentre bien técnicamente, si no tiene coherencia con el marco normativo que ampara dicho término, puede generar responsabilidades, lo cual no es lo adecuado. Muy bien, entonces cada acción que toma el operador siempre debe estar sustentada y en coherencia con la normativa, y la mejor manera de poder brindar aquello o solventar una buena respuesta en este punto es la capacitación y disponibilidad de normas en un repositorio donde lo pueda tener el operador a la mano. El factor humano es importantísimo. Al final, quienes se encuentran al frente del sistema de potencia son personas. Tienen desgaste externo aparte de su propia labor. Problemas fuera del entorno de trabajo, como personales y familiares, y el propio problema del trabajo en sí, que son turnos rotativos. Están los turnos de amanecida, que son desórdenes en el régimen del sueño y desórdenes metabólicos, que afectan o pueden afectar el desempeño de estas personas, el estrés constante durante la operación y elementos distractivos, como puede ser celular u otro dispositivo que no esté relacionado a la operación. La parte del mercado eléctrico lo pongo en un tercer ítem porque es ya el condicionante más relevante para la parte eléctrica. Me explico. Para los mercados que tienen su base en modelos marginalistas, estamos poniendo el caso de Perú, creo que Ecuador también lo tiene, Chile también lo tiene, Argentina también lo tiene, Colombia creo que tiene el mercado de tipo por despeje de costos. Sin embargo, la condición sigue siendo la misma. Y básicamente en la operación de tiempo real, los cálculos de estos precios nodales, en el caso peruano u otros, son una prioridad. Entonces la parte económica no se escapa. Asimismo, los esquemas de servicios complementarios y los mercados que los albergan dependen de la operación de tiempo real. Y podemos describir tres mercados en tema de frecuencia: el mercado primario, secundario y terciario, el mercado de regulación de tensión y uso de recursos reactivos, y algunos países desarrollan el esquema de respuesta de la demanda. Todos estos factores se ven durante la operación. No únicamente es conocer, como en un inicio alguna vez fue, mirar los niveles de tensión, que la frecuencia se encuentre cerca de la nominal,
ver la sobrecarga de las líneas. Hoy en día ya no. Hoy en día ya es parte, ya se interiorizó dentro de casi todos los sistemas de potencia, que el operador, cuando es un coordinador nacional y no está disgregado en una parte eléctrica, una parte económica, cuando está integrado, las decisiones que toma debe ser contemplando también estos ítems. Un caso puntual solamente para mencionarlo, por ejemplo, cuando hay fenómenos de exposición a estabilidad, a inestabilidad de tensión y se precise la operación de alguna máquina, la elección de esa máquina debe ser para que sea la más económica posible. Ese punto no únicamente, tal como lo hemos visto con el grupo con el cual estamos trabajando en el CIEP de despacho hidrotérmico, no únicamente tiene que ver con los costos variables o marginales, también tiene que ver con el unit commitment asociado a las plantas y la optimización de tipo enteromixta, y si el modelo está adecuado, no lineal, o si el modelo es diferente, lineal, también forma parte de la decisión de tiempo real. Entonces, el tema energético no está exento y no está desligado de la parte eléctrica. El operador debe ver ambos. Muy bien. Ahora, generalmente, para los cálculos de costos marginales nodales de tiempo real, o en todo caso para cálculos de señales de mercado de tiempo real o de tiempo muy poco diferido, 15 minutos, 30 minutos, es importante que estos cálculos se modelen en base al flujo óptimo que uno puede obtener del sistema SCADA pasando por su sistema de estimación de estado. Lo vamos a conversar, pero es importante ir adelantando esa parte. Y acá viene el resultado de este punto para poder ligarlo y volver de nuevo a la parte eléctrica. Estas señales que brinda el cálculo del tipo energético y todas las consideraciones de costos que debe tener, brinda señales o estrategias ante situaciones como, por ejemplo, congestión de líneas de transmisión, o como el ejemplo que les ponía de arrancar una unidad que está fuera del despacho para solucionar un tema eléctrico. Para poder decidir cuál es la mejor estrategia, debe respaldarse en los cálculos anteriormente mencionados. Vamos decantando entonces ahora a la parte que es de nuestro interés, que es del interés de la charla, habiendo mencionado esta breve introducción, que dependiendo del nivel de conciencia situacional, el desarrollo del análisis eléctrico estático va a tener cierto grado de complejidad. Generalmente, este tipo de análisis únicamente está orientado a fenómenos de tipo permanente o de tiempo prolongado. Si lo tratamos de traducir a qué aplicaciones van, pues van a estabilidad de tensión de tiempo prolongado, va a cómo queda el estado post falla, el análisis post contingencia, únicamente con el retiro del elemento y tal vez alguno u otro cálculo cuasi dinámico que se puede programar, pero no va más allá, porque no tiene los modelos correspondientes. Es un simple flujo de carga. Entonces, la conciencia situacional de nivel 1, ya hablando de manera un poco integral, la percepción del entorno es fundamental para la operación. Ir en línea con los objetivos de una operación, de que sea correctiva o preventiva, van al uso de dos herramientas vitales para cualquier centro de control. Y podemos extender este concepto, que es para sistemas de tipo nacionales, a conceptos de sistemas de potencia de una minera que tiene una gran red, o de redes de distribución, entre otros. El SCADA, que tal como se muestra aquí en una imagen general, captura las señales de los elementos IED que se encuentran en campo, que lo reportan, puede ser en cualquier protocolo, Modbus o el que corresponda, hacia el RTU. El RTU lo manda hacia el centro de control principal del propietario de esos equipos.
y el Centro de Control Nacional registrará la data mediante un protocolo ISSP o DNP3 o IS104 para poder almacenar esa información y mostrarla al operador. Pero ahí no queda el procesamiento o la labor. Vamos a partir del principio que estas señales pueden tener contaminación o pueden estar mal seteadas. Faltó multiplicarlo por la raíz de 3 si tuviera una señal de una fase. Si un contacto que me indicaba si había terminado la carrera el seccionador no funciona bien y me sale con el seccionador abierto. Entonces, como si un sistema de potencia tuviera 300 barras, ya tenemos 300 señales de tensión. Un sistema de 300 barras por lo menos debe tener unas 200 líneas. Ya tenemos 400 señales de potencia, de potencia activa, 400 de reactiva, de corriente. Entonces el volumen de señales incrementa muchísimo y podríamos estar hablando de miles de señales. Algunos de esos grupos de señales estarán mal y el operador no puede quedarse en la línea de solamente monitorear. Para eso, la mayoría de sistemas SCADA integran un proceso llamado estimación de estado o procesan un estimador de estado. ¿Cuál es la consideración de la estimación de estado? La estimación de estado tiene como principal objetivo poder pulir la data y poder desechar aquellas señales que sé que no estarían bien y usa métodos estadísticos para poder realizarlo. Vamos a ponernos el ejemplo de que en todo tipo de reclamo de información, hablando del tema de comunicaciones, las mediciones siempre van a presentar un rizado, el cual se conceptualiza como errores de medición. Y hay un punto interesante en este tema. Depende de la configuración del sistema SCADA y de la infraestructura disponible en el sistema SCADA, que la señal que yo estoy recibiendo puede ser la del momento o puede ser aquella que ha superado un umbral de cambio respecto a la última. Son dos tipos de reclamo de información, los más usados, que definen el comportamiento de esta señal. Por ejemplo, si es la señal por envío predeterminado, o sea, cada segundo te envía una data, entonces esa señal tal vez tenga un poco menos de error. Pero hay un problema, va a generar que el sistema SCADA, para todas esas miles de señales, tenga un almacenamiento muy grande para el reclamo y el procesamiento requiere más servidores, mejor canal de comunicación, más switches, más infraestructura básicamente de comunicaciones y de TI. Entonces se puede cambiar el reclamo de la información al modelo por excepción. ¿Qué significa esto? Si tengo 220 kilovoltios y la señal sigue siendo 220, entonces desde el envío de la señal no lo hace, no lo cambia. Y enviará una señal, por ejemplo, cuando esté en 220.7. Ahí recién cambia, cuando supera un pequeño umbral porcentual con respecto a la señal medida. Este tema, si bien es cierto, me ahorra espacio para no estar reclamando información a cada momento, me va a brindar un error. Porque seguramente la señal se encontraba, podríamos decirlo, variando y yo no me he percatado de aquello. Hasta que supere ese umbral de reclamo. Entonces, por eso ustedes en las señales de SCADA casi siempre van a ver esta tendencia con un rizado y una señal que se mantiene constante. Casi como si fuese una señal que uno diría, miren, se ha quedado congelada la señal. Pues no necesariamente se ha quedado congelada la señal, sino que ha tenido la consideración de no reportarla hasta el momento que ya ha pasado el umbral correspondiente. Muy bien, entonces a ese error de medición tenemos error en el tiempo, porque no todas las señales se reportan en el tiempo,
y tenemos error en la medida porque tengo una banda muerta de medida. Entonces, habrá que hacer un proceso estadístico de captura de desviaciones de las señales, obteniendo un valor promedio y un error que caracteriza a la señal. Si yo quiero un grado de precisión del 90%, será 1.694 de la desviación estándar. Si quiero una precisión del 95%, tendré 2 veces la desviación estándar como banda, como se muestra aquí en pantalla, en base al teorema de Chebyshev, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el procesamiento de estimación de estado en esquemas simples? Generalmente nosotros nos abocamos aquí en el CIEP a desarrollar bastante la parte matemática y demostrar y encontrar mejoras y en todo caso mostrar cómo se realiza el cálculo interno para poder ver cómo funcionan por dentro de estos sistemas. Vamos a dar un resumen muy rápido respecto a este tópico que nosotros generalmente en cátedras o más dedicación explicamos con ejercicios más detallados, con la parte de codificación, etc. Entonces, sea por ejemplo este vector Z, donde uno tiene los parámetros de entrada, tiene la data de las mediciones para un stage en específico. Si yo tengo la topología ya pulida, ya corregida, hay algoritmos de coherencia de topología. Por ejemplo, tengo la señal de potencia en una línea y tiene el interruptor abierto. Hay dos opciones, ¿no? O la señal está mal o el interruptor está mal. Hay filtros que simplemente son filtros de tipo entero, en los cuales al final arma el sistema donde ya está listo para hacer el flujo de potencia. Entonces, si yo tengo un esquema de 100 señales de las 300 que debería definirme todo el vector de estado de mi sistema, con estas 100 señales yo procedo a armar cada una de ellas. Sea la señal de tensión, tendrá una formulación, potencia activa tendrá otra formulación, corriente tendrá otra formulación, reactiva otra formulación, y hago el vector de estimación. Y por último tendré un vector de errores que yo puedo calcular en base al histórico de las señales. Entonces formulo la ecuación que me indica la medición Z debe ser igual a un esquema estimado más un error. Este error será la tolerancia. Y las funciones h están en base no a las 100 señales medidas, sino al paquete completo, a las 300 señales medidas, que es el vector desde x1 hasta xn, y ahí radica el corazón de la estimación de estado. En base a estas ecuaciones y procesos iterativos, podré lograr que si, por ejemplo, yo no tengo señales angulares medidas en el sistema SCADA, sin embargo, con esto puedo estimar con cierto grado de precisión qué vector de estado me da las mediciones que yo obtuve. ¿Son las mediciones reales? No, son mediciones estimadas. Si un vector de estado casualmente me da una señal como el vector Z, y no corresponde al real, y si está dentro de la tolerancia será solución. Entonces, ese punto es hasta donde puede llegar una estimación de estado. Yo tengo más señales, tengo un sistema más robusto. Entonces, hasta ese punto hemos llegado al nivel 1, al nivel de observabilidad número 1 del sistema, donde el operador puede ver o el SCADA, la medición de campo, con cierto grado de precisión, porque hemos visto que en el reclamo de señales hay bandas muertas que no necesariamente actualiza. Tendremos el otro punto, que es la estimación de estado, que es una mejor observabilidad del punto de operación, pero es solamente una reconstrucción. No podría afirmar que es el punto exacto, más sí uno muy cercano, en el cual me puedo fiar para la operación. Ahora vamos al nivel 2. Donde es necesario que se pueda establecer criterios para interpretar si el punto medido estimado
sea el adecuado, o si con puntos de mejora, pues las aplicaciones pueden llegar a ser más certeras. Me explico. Si yo tengo un punto de operación durante el tiempo real y ocurre una contingencia, superando la parte dinámica, yo tendré un escenario posterior. Si yo no he ejecutado el flujo de potencia retirando ese elemento fallado, no lo sabré. Es más, no tendré ni siquiera la opción de saber si bajan las tensiones, suben las tensiones, sobrecarga alguna línea, básicamente aquello. Entonces, el análisis de contingencia N-1 de tipo estacionario es la primera herramienta o la herramienta más básica para la conciencia situacional de nivel 2. Este escenario me indica qué podría pasar si ocurre alguna de estas listas de contingencia. Y no son pocas contingencias, son tantas contingencias como elementos de red yo pueda desconectar. Claro, los coherentes, ¿no? Y el uso óptimo de reactivos es el elemento el cual nos permite saber qué estrategia es mejor que la que yo tengo en pantalla. El uso óptimo de reactivos no únicamente corresponde a un flujo óptimo de potencia, sino también a la conexión y desconexión de elementos shunt, cambio de taps, cambio de punto de operación de SBCs o generadores, entre otros elementos, que inclusive pueden conllevar a diferentes funciones objetivo. Minimización de pérdidas, puedo tener menor movimiento con respecto al punto que estoy midiendo a través del estimador de estado, que son las aplicaciones que entre comillas llamamos ¿qué pasaría si? Acá en este punto no lo he puesto, pero sí debía haber considerado también el reporte que te da el flujo óptimo de la parte energética. Porque ese flujo óptimo puedes compararlo con la realidad que está en pantalla. Si en la realidad en pantalla aparece un generador hidráulico a 80 megavatios y yo tengo un generador a 60 megas, quiere decir que me estoy desviando 20 megas del óptimo posible. Debo explorar por qué motivo al optimizador le sale aquello y al tiempo real yo he definido aquello. Muy bien. Por último, en la conciencia situacional de nivel 3, de tipo estático, de tipo análisis estático, análisis eléctrico estático, los sistemas que van a llevar a este punto son los sistemas expertos. Los sistemas expertos, básicamente, lo que generan son escenarios futuros de las horas futuras para que el operador pueda tomar acción con tiempo. Ya no se puede hablar tan certeramente de análisis de contingencias, porque eso ya está en el stage anterior, pero sí puedo hablar de qué acciones se vienen en las próximas horas. Proyección de demanda es el más básico. Con las mediciones de SCADA reconstruyo cuál es el perfil de generación que tengo. Uso métodos que pueden ser filtros Kalman, pueden ser métodos ARMA o métodos ARIMA, y reconstruyo qué sería lo que se viene. Si en la desviación yo tengo 200 megavatios, debo tener una expectativa en base a datos históricos que en la hora punta seguramente tendré 100 megas más, dependiendo de la característica de cada sistema y mercado eléctrico. Respecto al uso óptimo de reactivos hacia el futuro, hacia adelante, así como existe el unit commitment y existe el despacho hidrotérmico, en los sistemas eléctricos, en la parte eléctrica, uno no puede ir conectando y desconectando reactores cada vez que un flujo óptimo cambia porque tiene un nuevo punto de operación medido. Entonces, ese tipo de análisis, que son estas herramientas, lo que hacen es, en base a la proyección que hace la proyección de demanda, valga la redundancia, indica, ¿no?, qué reactor debería quedar conectado. Uno puede setear el número de horas conectado, 3 horas o 5 horas. Debería ser tal, más óptimo es esta estrategia, o regule taps de esta manera más constante. Y es una buena data de entrada que antiguamente era el operador en su experiencia que realizaba esta
determinación que uno tenía para el uso de los reactivos, que ahora pues está plasmado en un proceso de optimización. Muy bien. Por último está la proyección de escenarios con corte de suministro, que es un tema muy interesante, ya que con la proyección de demanda yo puedo ver futuras sobrecargas y definir estrategias en base a flujos óptimos en esas proyecciones futuras. Entonces el operador, si en esa proyección futura puede arrancar una central, coordinar que de manera local arranquen grupos electrógenos, ya está cumpliendo la labor más, entre comillas, sagrada de un centro de control: la continuidad del suministro. Son las herramientas de tipo estático que podemos comentar en base a la conciencia situacional de los 3 niveles. Que lo pongo como comentario, pues no es el tópico de ahora, pero era necesario saberlo. El tópico de ahora es la parte dinámica. Vamos a verlo. En la parte dinámica tenemos 2 stages muy importantes. Tenemos que dentro del contexto del análisis dinámico, los sistemas de monitoreo clásico, SCADA y su respuesta en estimación de estado, no van a hacer una referencia al 100%. Si es para el tema de monitoreo, la parte de análisis actual, lo hemos graficado en este eje o 3 ejes. Vamos a tener un escenario, una lista de escenarios en la parte del análisis actual, que hemos puesto de color azul. Un análisis de contingencia, que tendrá que ser dinámico, en color rojo. Y esto puede ir cambiando, este plano, puede ir cambiando a lo largo de las horas. Entonces, para poner en situación, porque es la intención de la lámina, la parte dinámica de un sistema de potencia debe analizarse en 2 planos. En el análisis de contingencia dinámico, que lo vamos a trabajar, y el análisis del momento, que yo quiero saber qué es lo que está aconteciendo en mi sistema de potencia, pero no únicamente en la parte de ver el SCADA. Yo quiero saber qué ocurre, qué más ocurre. Me interesa saber, porque en mis análisis de gabinete yo encontré que había exposición a inestabilidad transitoria bajo ciertas consideraciones, o permanente, y en ese caso de permanente, ¿cómo medirlo en la realidad? Pues hay 2 opciones: o hago el análisis modal en la realidad, o lo reconstruyo. Vamos a ver que la mejor opción es reconstruirlo. La pregunta sería, ¿cómo? Entonces, yendo a la conciencia situacional de nivel 1 en el análisis dinámico, la medición dinámica se hace por medio de esquemas de PMU o mediciones fasoriales, los cuales tienen dentro de sus posibilidades registro de datos desde 15 datos por segundo hasta 240 datos por segundo en los más robustos. Ahora, cabe mencionar que así como el sistema el sistema SCADA tenía la posibilidad de recopilar miles de señales, y no era complejo porque era una comunicación entre centros de control, el centro de control regional o nacional con un centro de control local o propietario. En el caso de los PMUs no es tan sencillo. ¿Por qué motivo? Porque primero que nada, la instalación de un punto de medición es mucho más costoso. Y segundo, que necesita condiciones muy especiales. Un canal de comunicaciones con un ancho de banda muy grande. Necesita con una baja latencia. Que temas que vamos a trabajar en las siguientes láminas, pero ya de antemano pongo en situación de que no es tan sencillo recopilar esta data. Cuando yo tengo la observabilidad del sistema, muy bien, hablando del primer punto, si el sistema SCADA me daba la tensión de una barra cada 5 segundos, por ejemplo, en 5 segundos, con lo típico que es 60 datos por segundo en un PMU actual, entonces yo tendré, mientras el SCADA me brinda 2 mediciones, el sistema fasorial de PMUs ya me brindó 300 mediciones.
En esas 300 mediciones, yo puedo evidenciar fenómenos que se reflejen en la señal de tensión. ¿Qué fenómenos serían? Fenómenos asociados a los controladores de alguna máquina síncrona cercana para el tema de los controladores de tensión. O en todo caso, si hay un proceso oscilatorio, se refleja en la señal de tensión. Tengo herramientas para detectarlo. Siguiente punto al nivel 1, al nivel de medición. Dependiendo del equipo, puedo obtener registros de forma de onda de ciertos puntos de medición específicos. La medición de forma de onda puede venir en dos formatos. Yo conozco dos formatos. Uno en 640 datos por segundo, con un espectro de 0 a 120 Hz. Y el otro en 4800 datos por segundo, pero solo es de uso local. El otro de 640 todavía puede ser para uso remoto. Muy bien. Ya en la conciencia situacional de nivel 2, las mediciones recabadas por los PMU, que son mediciones muy buenas, con muy buena resolución, solo como resolución la data ya sirve para observar, mas no puedo cuantificar fenómenos aún. La intención de la conciencia situacional de nivel 2 es poder comprender y cuantificar y cualificar un fenómeno. Entonces, la evolución de los sistemas PMU son aquellos que brindan la solución a este problema. ¿Cuáles son estos sistemas? Son los sistemas WAMS para medición, ¿no? Wide Area Measurement System o Monitoring System, y los sistemas WAMPAC, que son para protección y control. Entonces, los sistemas WAMS, o su traducción en español, que es sistemas de monitoreo de área amplia, van a brindar soluciones basándose en las mediciones que se tiene de registros PMU. Tenemos muchas aplicaciones. La detección de oscilaciones, monitoreo de estabilidad permanente y transitoria, detección de islas, localización de oscilaciones. Hay un punto interesantísimo que lo conecta con el análisis estático. La mejora del proceso de estimación de estado, tal como lo vamos a ver en las siguientes láminas, en la parte de PMUs, son los únicos elementos capaces de medir ángulo. Entonces, dentro de la matriz jacobiana y construcción de elementos para estimación de estado, el ángulo era una variable. Ahora, con la integración de sistemas WAMS con sistemas SCADA/MS, yo puedo obtener dentro de ese jacobiano al ángulo como una variable de entrada, que no tiene o prácticamente podemos despreciar el error en el mismo. Entonces, la mejora del procesamiento de estimación de estado es abismal. Con solamente el ingreso de básicamente 20% de las barras con PMUs, ya el proceso de estimación puede decantar en una precisión con base a mediciones reales, ¿no? Si el error era entre el 10 al 15%, comparándose, no en la tolerancia de convergencia, no, sino comparándose con las mediciones completas del sistema completo, con el sistema WAMS, con una participación del 15-20%, el error puede decantar rápidamente en 0.5%. Es muy enriquecedor el sistema, la mejora del proceso de estimación de estado, y es totalmente factible. Así como el sistema WAMS recibe en 30 o 60 datos por segundo, se puede calibrar el envío de esa señal con un periodo de tiempo predeterminado vía protocolo IEC-104 y que lo remita cada segundo al estimador de estado, y ya se tiene la medición angular dentro del cálculo. Por último, el monitoreo de estabilidad de tensión, que vamos a ver diferentes aplicaciones. Por otra parte, ya en la conciencia situacional nivel 2, donde ya no es solo monitoreo, sino es saber qué va a pasar, qué pasa y qué podría pasar en el momento, vamos a tener las herramientas DSA, que son el Dynamic Security Assessment, que lo tiene gran cantidad de países de Asia
y Europa y América del Norte. Y aquí en Latinoamérica, quienes están liderando aquello es Brasil. Y hace 2 años aproximadamente, Perú también está en esa línea. La experiencia es muy enriquecedora. Podemos compartir algunas apreciaciones al respecto. Pero vamos a la parte matemática, a la parte de modelo que debemos considerar. La simulación de las contingencias, que en el nivel 2 estático se realizaba con retirar un elemento y correr el flujo de potencia, ya no es de esa manera. Ahora, en base a un modelo que puede y que debe tener como dato de entrada la convergencia del estimador de estado, la medición más pulcra del SCADA, debe incorporarle modelos de máquina síncrona, modelos de sistemas de regulación de tensión ABR, modelos PSS, de sobre overexcitation limit o de sobrecarga de corriente de excitación o de tensión de excitación, igual de underexcitation limit, modelos dinámicos de la carga, que por ejemplo hemos estado trabajando hace cosa de una semana en un taller aquí en CIEP, donde hemos visto cómo la estabilidad de tensión no únicamente se reduce, y lo habíamos compartido en una anterior charla, no solamente se reduce al análisis de la curva PB, hay un mundo detrás, donde los modelos de máquina síncrona y las limitaciones de la tensión de campo básicamente se reduce a esa señal. Me va a brindar que dentro de procesos dinámicos y justamente en los modelos de carga, donde va a haber un porcentaje de motores de inducción, pues me condicionan de una manera más certera la estabilidad de tensión tanto permanente como transitoria. Y eso se puede realizar en tiempo real también. En esquemas de protecciones de carga, definitivamente, para que las simulaciones sean satisfactorias, y esquemas de elementos shunt como reactores y bancos capacitivos. Por si aún queda la consulta o la idea en el aire, todos los modelos de simulación dinámica en línea son simulaciones en el tiempo. Hay 2 vertientes para este esquema. Muy bien, hay 2 vertientes para este esquema. Aquellos modelos, aproximaciones de modelos, donde uno tiene mediciones, usa un modelo matemático que trata de representar la realidad y sale un índice donde califica la situación actual. Y el otro es, no tengo un modelo que me abstraiga el punto de operación, pero sí tengo el sistema modelado muy a detalle, con controladores, con procesos de convergencia, y tengo una gran capacidad de procesamiento matemático. Vamos a simularle en el tiempo, vamos a hacerle fallas monofásicas, bifásicas, trifásicas, ciclos de recierre, y ver cómo va la evolución en el tiempo de las señales de los ángulos de las máquinas, de las tensiones, tensión de campo, etc. Para que en base a las mediciones que he generado en el tiempo, le aplique procesamiento de señales, así como si fuese el sistema de PMUs, el sistema WAMS, pero ahora lo aplico a mi sistema simulado y caracterizo de manera dinámica el sistema eléctrico. Por último, en la parte de conciencia situacional de nivel 3, podré tener que estos modelos de simulación dinámica en línea, que ahora vienen a tomar la preponderancia, van a ser o pueden aplicarse a proyecciones que yo tengo en las horas cercanas de escenarios. Por ejemplo, ahorita son las, aquí en Perú, 5 de la tarde, y puedo tener un elemento de proyección de demanda que me genera un escenario de las 10 de la noche. A ese escenario de las 10 de la noche le aplico el flujo óptimo de reactivos y ya tengo un caso inicial al cual yo le puedo aplicar a mi modelo de Dynamic Security Assessment y le puedo calificar si es que ocurre una falla, en el futuro ocasionará pérdida de estabilidad transitoria, pérdida de estabilidad de tensión, entre otros análisis, para poder tener ese tipo de conciencia situacional. Asimismo, si no quiero proyectarme en el futuro, también podría cambiar
el escenario operativo del momento. Una dimensión adicional en la conciencia de situacional nivel 3. ¿Cómo funciona esto? Generalmente aplicable en enlaces de transmisión. Por ejemplo, en Hydro-Québec, donde se usa un software de DSA llamado Organon. En Hydro-Québec lo que hacen es monitorear un enlace, ya que está sujeto a diferentes fallas, y exploran, variando el punto inicial, variando la generación de las centrales, diferentes escenarios posibles de despacho con un perfil de carga de toda la central, o de todo un grupo de centrales. Y a esos diferentes escenarios construidos a molde de lo que se necesita saber, le aplico toda la serie de análisis de contingencia, tal como sería en el nivel 2. Pero ahora es un mapa de lo que tengo alrededor en estados operativos. Entonces, ¿qué es lo que se obtiene de todo ese barrido integral de una región de seguridad? Obtengo con cuánto flujo en la línea yo puedo tener pérdida de estabilidad transitoria en una falla, o cuando hay una falla se sobrecarga tal equipo, o que hay huecos de tensión, o que hay bajos perfiles de tensiones post falla. ¿Y qué es lo que le dice al operador? Le dice, si yo tuviese, lo vamos a tratar, pero vamos con esta frase. Si yo tuviese el flujo, por ejemplo, en una línea, en 1000 megavatios, ya registraría huecos de tensión. Pero eso no ha ocurrido, porque puede ser que el flujo se encuentre en 200 megas. Eso aún no ha ocurrido, pero ya lo tengo mapeado a través de los sistemas DSA que desembocan en este concepto de región de seguridad. Muy bien, vamos entonces al tópico. Toda esta introducción que hemos tenido es para saber dónde se ubica todo esto. Como crítica constructiva, desarrollo de aplicaciones se hacen en miras de solucionar un problema. No se hacen en miras de desarrollar por desarrollar. Entonces, si yo ahora que conozco y he visto que dentro de un centro de control de coordinación nacional hay las 5 aristas que hemos tratado, ya puedo orientar lo que yo tengo como objetivo desarrollar hacia solucionar alguno de esos problemas en específico. Y usaré los métodos matemáticos que vamos a mostrar solo de manera expositiva y mostrando resultados que nosotros en el Centro de Investigación de Energía y Potencia trabajamos matemáticamente, trabajamos estos modelos con el objetivo, con 2 objetivos. Uno, impartir la parte académica, y segundo, poder retribuir mejoras. Siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que corregir. Entonces vamos a la parte, si vamos a retroceder en estos 2 planos, hay una parte azul que me indica cómo está ahora, y hay otra parte roja que me dice el análisis de qué pudiese pasar. Vamos a analizar el análisis de qué ocurre ahora. Quiero saber dinámicamente qué ocurre en mi sistema de potencia, de qué me puedo estar perdiendo. Para eso habíamos hablado la medición de sistemas PMU. Entonces, en estos sistemas PMU no tienen diferencia alguna con un IED cualquiera, pero con un esquema, con un relé cualquiera, perdón. Lo único que tienen es de especial es que tienen un GPS. Este GPS me va a dar una estampa de tiempo mucho mejor, y es de ahí donde va a sacar la resolución de la data. La estampa de tiempo tiene una precisión de 2 microsegundos. Más o menos. Esta precisión brinda que el error del ángulo sea más o menos 0.02 grados aprox. Respecto a la medición, el equipo IED o PMU va a capturar la medición de la forma de onda. Todo equipo IED captura la medición de forma de onda. Por si queda la duda, la medición que uno recibe, la medición fasorial, es una reconstrucción de lo que observa el elemento. El ángulo que uno mide es una reconstrucción de los puntos discretos que observa el elemento. Veámoslo. Se usa una ventana móvil
y se trabaja con una transformada discreta de Fourier para hallar el espectro de la medición registrada. Y en ese espectro únicamente me voy a focalizar en la medición de mi frecuencia fundamental, que en este caso para la mayoría de países aquí en Latinoamérica es 60. Hay algunos países que son en 50. Para quien corresponda, se va a fijar en esa frecuencia. Entonces yo voy a tener la señal real, que es la que está aquí de color azul. Yo voy a tener el data sampling, que va a tener cada elemento, cada IED, cada PMU. Acá va a tener una antena donde va a estampar cada medición. Muy bien. Esto que están viendo aquí antes de aplicar la transformada discreta de Fourier es la forma de onda. Este elemento es lo que a nosotros nos interesa. Después yo reconstruiré la señal que medí, pero como la voy a reconstruir en una función senoidal, resultado de la transformada de Fourier, tendré ese desfase, que es el ángulo medido, y tendré la frecuencia, que es la reconstrucción. A veces se suele decir de manera coloquial que la frecuencia registrada en uno de estos equipos es el número de veces que la señal cruzó por cero. Parcialmente puede ser cierta esta afirmación, pero vamos a verlo de una manera un poco más precisa, porque es la intención de ahora. Si yo tengo una señal de color rojo, para resumir la lámina, tengo una señal de color rojo que se ve aquí en la parte inferior en la descomposición. A esta señal se le aplica la transformada rápida de Fourier para este ejemplo, que igual sería la transformada discreta para una señal que sea discreta. Y yo voy a tener señales sinusoidales para esta ventana móvil. El espectro que sale, cada una de estas señales, no es una señal propiamente dicha, una medición, no es un conjunto de mediciones, es una función. Entonces, a esta función yo le puedo capturar desfase, amplitud, frecuencia. Tendré algunas que son mayores, tendré algunas que son menores. El esquema básico entonces va de esta manera. Yo puedo tener dos PMUs en diferentes extremos y tendré, aplicando esta señal, yo tendré una diferencia real en la señal real de cierto desfase angular. Ese desfase angular, acá lo he puesto como idea, como si fuese una diferencia de tiempo y para una frecuencia yo tengo una diferencia angular. Obviamente esto de acá es solamente la apreciación que se pudiera tener. Lo que en realidad estamos haciendo con esta diferencia angular es, al momento de calcular el desfase de esta función en la subestación A versus el desfase de la otra función en la subestación B, esa diferencia será la diferencia que yo obtenga y que muestre en pantalla. ¿Cuántas veces calcularé esa diferencia? Las veces que me lo dé el PMU. Si es un PMU de ratios bajos de 15 datos por segundo, serán 15 veces en un segundo. 30, 60, 120 y 240 son los estándares que se trabajan. Entonces, estos equipos de medición reportan ya como resultado data de magnitud y ángulo en cada instante de tiempo con los ratios mencionados. Tiene los datos de frecuencia, ratio de cambio de la frecuencia y los fasores de manera trifásica en corriente y tensión, con lo cual yo puedo hallar múltiples cálculos que ya antes hacía en gabinete y ahora lo puedo hacer en tiempo real. He ahí la gran ventaja. Antes yo necesitaba tener un registro de un relé, un COMTRADE, para poder reconstruir la lógica del relé y hallar la secuencia positiva, la secuencia negativa, la secuencia cero en el tiempo. Exactamente lo mismo se puede hacer configurándolo en el PDC, que es el donde se alberga el sistema de medición fasorial. Un tema importantísimo es la señal de ratio de cambio de frecuencia. Acá, tal como lo estamos mencionando, lo que yo calculo es una señal de una forma de onda. Si yo a esa señal
le aplico la derivada, porque ya sé que es una función, tendré el ratio de cambio, si es que estoy midiendo una señal de frecuencia, y por ende, ese ratio de cambio viene a ser un cálculo de una función. A veces, el ratio de cambio se aproxima con la señal reportada de frecuencia en el instante de tiempo t, y tiempo t más delta de tiempo de sampling se divide entre tiempo de sampling. Eso sería calcular la razón de cambio entre muestra y muestra, que no necesariamente es la derivada de la función medida en el instante. Ojo, es un tema muy importante para poder comentárselo. Muy bien. ¿Y a dónde decantó todo esto de las mediciones PMU? Bueno, las mediciones PMU brindaron estándares. El IEEE sacó el estándar C37118. Hubieron varias versiones del 2000, creo que 2007, 2011, 2014, donde hicieron precisiones respecto a los elementos, si son de tipo medición o protección, aplicado WAMS o WAMPAC, entre otros. Los criterios para medir si un PMU está reportando bien, creo que el más conocido es el Total Vector Error, que es el que están viendo en pantalla, que define, ¿no? El error del vector debe ser de más o menos 1%. Es lo clásico. De todos modos lo menciono como para que sea de conocimiento. ¿A qué viene entonces la conciencia situacional de medición? El SCADA es un sistema como una radiografía. Es un instante medido en un tiempo en específico y te da una observabilidad parcial. El WAMS viene a ser, o la medición PMU viene a ser como un análisis electromagnético, donde yo puedo saber la precisión en tiempo real de lo que está ocurriendo en este paciente, como se está viendo aquí en pantalla. Muy bien. Viéndolo ya en la parte eléctrica, básicamente es, acá tenemos un registro oscilatorio, solo a manera de ejemplo, y vemos de que el SCADA es la señal de color celeste, ¿no? No se da cuenta, es más, en algunos momentos sigue constante, mientras que el sistema PMU te brinda el proceso oscilatorio en una resolución buena. Ahora lo que falta es calcular y cualificar ese fenómeno. No solo basta con mirarlo. El resumen comparativo hasta esta parte. La medición convencional, que es el SCADA, tiene alcances locales. La medición angular, pues no la tiene, no puede medir el SCADA ángulos. ¿Puede estimarlos con su etapa de estimación de estado? Sí, pero no puede medirlo. En cambio, la medición fasorial, con un solo PMU, inclusive hablando del proyecto en Brasil, para mediciones fasoriales, esto lo hicieron creo que en el año 2009, más o menos. No recuerdo exactamente la fecha, no sé si estoy diciendo el año correcto, pero el proyecto iba en este sentido. Coloquemos PMUs en baja tensión, que eran los primeros diseños de PMUs que hacían por allá, y tratemos de cualificar fenómenos de la red de alta tensión, basándonos en la frecuencia de oscilación de la señal. Con ese proyecto, en Brasil, lamentablemente ahorita no se me viene a la mente el nombre, el sistema de medición fasorial probó que era capaz de cualificar fenómenos oscilatorios sin la necesidad de tener un esquema complejo instalado. Obviamente que sería mejor si tiene un sistema más grande, ¿ya? Y era capaz de poder procesar estas señales medidas con un solo punto de medición. Obviamente después el proyecto se llevó un poco más a alta tensión o media alta tensión, y ya era pues un logro de que yo pueda cualificar la estabilidad permanente en un enlace o cerca a una central con un solo PMU, y ya era un gran avance en ese momento. Hoy en día ya es tecnología desarrollada, conocida, y lo que se hace es precisión en los datos y continuidad con respecto al dato anterior. Respecto al sistema WAMS, bueno, acá les muestro algunas gráficas de los PMUs.
marcas sin necesidad de hacer apología o propaganda, simplemente son los que existen en el mercado. Arbiter, Siemens, General Electric. Los PDCs. Habíamos hablado de que los PMUs miden y envían señales y su evolución eran los sistemas WAMS. Correcto. Entonces, estos sistemas WAMS, ¿cómo funcionan? Necesitan concentrar toda la data en un solo repositorio. Los PDCs o Phasor Data Concentrator lo que hacen es recibir, procesar y correlacionar las señales de los PMU. Y acá salta el primer problema con este sistema. No todos los PMUs pueden reportar a la misma, no sé si la palabra correcta sería velocidad. La velocidad del sampling, sí, todos pueden, pero hacer llegar esa señal desde la locación hasta el punto donde está el PDC es un reto. Si yo tengo, por ejemplo, aquí en Perú, la zona más norte está en Tumbes, que se encuentra casi a unos 700 kilómetros, 600 kilómetros, no me queda el dato exacto, de Lima, que estamos nosotros en Lima, estamos en la parte costera, casi al centro. Para que una señal recorra toda esa distancia, toma un tiempo dependiendo del canal de comunicaciones. Si yo tengo el PMU aquí tengo un PMU, tengo la antena, la señal sale, pasa por su respectivo router, va hacia una antena. Aquí usa un canal, por ejemplo, satelital. Por costos, por ejemplo. Llega acá, usa un canal de hilo de cobre y llega a el PDC donde va a recibirse la señal. Desde que la señal fue medida hasta que la señal fue recepcionada, pasa un tiempo. Ese tiempo es el tiempo de latencia. Y va a depender mucho del qué canal yo use para que esos tiempos de latencia pues incrementen. Vamos desde el menos eficiente hasta el más eficiente. Radio microondas es el menos eficiente. Puede tomar entre 1.5 segundos. Es mucho tiempo para los sistemas de PMUs. Es demasiado tiempo, 1500 milisegundos o 1.5 segundos. Los elementos satelitales van entre 600 a 800 milisegundos. Puede ser adecuado. Puede llegarse ese límite. Sí, se puede llegar. No es lo correcto, pero se puede llegar. Hilo de cobre, 150 milisegundos, 250 milisegundos, tolerable. Y por excelencia están los elementos como fibra óptica, donde llega, dependiendo de la locación más lejana, 80 milisegundos, 50 milisegundos, lo cual es muy buena data. Y sobre todo que cuando hay mucho tiempo de latencia, uno se expone a la pérdida de paquetes. Pérdida de paquetes es perder la señal y por ende perder la visión de ese elemento en ese proceso. Muy bien. Entonces, vamos a tener este esquema de WAMS, que tengo un PMU, un canal de comunicaciones que me dará la latencia, tengo el PDC y aquí en este PDC va a ser donde yo voy a instalar todas las aplicaciones de los sistemas de potencia y el monitoreo que nosotros hemos definido como el nivel 2 de los análisis dinámicos. Porque ahora, con estas aplicaciones yo puedo determinar el monitoreo angular, monitoreo de estabilidad permanente y transitoria, monitoreo de la estabilidad de tensión y bueno, la mejora del procesamiento de estimación de estado es bastante sencillo, es capturar data y enviarlo en un sampling de 1 segundo. Vamos a la dificultad de la mejora de estimación de estado está en el estimador de estado, ¿no? Prepararlo para que reciba señales angulares. Respecto a las aplicaciones WAMS, por ejemplo, lo he mostrado anteriormente, es un tema del ingeniero Bautista, también desarrollador aquí en el centro de investigación del CIEP, y él está trabajando justamente en este campo, donde pueda brindar observabilidad de estabilidad de tensión basándose en mediciones fasoriales para una zona de distribución. Para quienes se conocen distribución o están en el rubro, sabrán que la red de alta tensión y generación son redes a las cuales no tienen acceso ni siquiera como señales en su escala. Uno, porque no les corresponde,
Y dos, porque también muy difícilmente es lograr un convenio para poder obtener aquello. Entonces, una solución muy buena es que la estabilidad de tensión frontera se arme o se reconstruyan datos en la zona de distribución, muy bien, en la zona de distribución, y yo pueda observar, muy bien, yo pueda observar la posibilidad de reconstruir el Thevenin equivalente y con esto reconstruir la curva de estabilidad de tensión en el punto frontera de la zona de distribución. Muy bien. Entonces, vamos a ver, vamos a proceder a mostrar el funcionamiento. Muy bien. ¿Cómo funciona aquello? Es un cálculo iterativo. Los PMUs, así como ustedes pueden recordar, son señales con un grado de observabilidad muy alto, muy grande. Entonces, son capaces de capturar los fenómenos electromecánicos con gran precisión. Los fenómenos electromecánicos de modelos de carga dinámicos, donde tiene un porcentaje de motores de inducción, donde se tiene dependencia de la tensión, frecuencia, o si son elementos de corriente constante, que ya está suplido en la parte de motores de inducción. Entonces, es posible capturar este comportamiento en la señal de corriente del PMU y la señal de tensión. Entonces, si yo tengo estas dos señales, yo puedo reconstruir la posibilidad del Thevenin equivalente de una manera iterativa. Entonces, ¿cómo funciona? Tengo un punto inicial muy alto y a través de procesos de convergencia en el tiempo voy a tener una señal estable para este proceso de monitoreo. El algoritmo y todos esos desarrollos, esta semana le estamos trabajando con un grupo en lo que son tópicos de estabilidad de tensión y justamente desarrollamos esto, ¿no? Se le muestra el algoritmo, se le muestra cómo se calcula por dentro, deficiencias que pueden aparecer porque no todo sistema es perfecto y también puntos de mejora que pueden tenerse a futuro. Entonces, son tópicos que se desarrollan que nosotros trabajamos acá. Respecto al monitoreo de estabilidad de tensión de manera integral, general, acá funcionan los tres esquemas en conjunto. El sistema MS, el sistema PMU y /1 y la aplicación propiamente dicha. Yo puedo tener un sistema cualquiera y lo puedo resumir en un Thevenin equivalente donde yo voy a tener potencias máximas, máxima reactiva, máxima activa, máxima aparente, y con ello yo voy a tener la posibilidad de encontrar cuál es lo máximo transferible en lo que respecta a sistemas o a monitoreo de estabilidad de tensión. Tal vez haya otro fenómeno que me limite más mi capacidad, pero solo este tópico se puede ver de manera integral aquí. Acá mostramos de manera ilustrativa cuál es el algoritmo que tiene, que por cierto es un poco complejo, ya que consta de muchos stages, muchas etapas para llevarse a cabo, pero la reconstrucción es bastante satisfactoria. Todas las barras de carga salen con un índice, el cual yo puedo obtener como el menor de 1 menos la potencia transmitida sobre el máximo transferible. Hay puntos de mejoras en estos tópicos y son bastante interesantes de trabajar, ya que, hablando de este tema, las aproximaciones para el Thevenin equivalente siempre presentan mejoras debido a modelos de carga
entre otros tópicos. Entonces, creo que sí, este fin de semana nosotros estamos trabajando aquello con el grupo de estabilidad, de tópico de estabilidad de tensión. Pero es un tema muy interesante, ¿no? Son recursos que uno puede usar en la realidad, en tiempo real, al menos como punto de vista personal, durante la operación de tiempo real, es muy diferente cuando uno está en gabinete. En gabinete uno puede usar la herramienta de simulación y ver, ¿no?, la trazabilidad. En la operación, a veces la herramienta no está en línea con lo que uno ve en pantalla y ya la duda si es que la herramienta de verdad es lo suficientemente precisa. Por otra parte, la realidad no se detiene, siempre apremia. Entonces los cálculos que demoran, como son estos casos de estabilidad de tensión, pues tiene uno mucha premura con que salgan rápido. Entonces, cuando un sistema automatizado brinda estos resultados como un índice directo, pues es un punto muy a favor para el operador. Respecto a los métodos de estabilidad transitoria, podríamos mencionar el método Rokov basado en mediciones fasoriales, donde uno puede definir, tal como se ve en pantalla, boundaries de límites que uno puede realizar en base a simulaciones. Puedes simular aquello en el sistema DSA y el sistema DSA construye esta región, ¿no? Así hace simulaciones en el tiempo, tal como se ven en pantalla. Y busca el fenómeno marginal, ¿no? O el tiempo de falla marginal. Y con eso yo puedo obtener en mis mediciones fasoriales reales, con estos boundaries, ya obtengo aquellas condiciones en las cuales ya va a perder estabilidad. Y es muy útil. Por ejemplo, acá tenemos un fenómeno de ciclo de recierre inestable del sistema de potencia de 39 barras. Y en el en el segundo 2.95 está ocurriendo el proceso de inestabilidad, pero el modelo con PMUs puede darse cuenta a los 950 milisegundos. Entonces, estas herramientas, siempre en coordinación con los sistemas DSA, brindan la posibilidad de estar seguros, ¿no?, dentro del sistema de potencia, o en todo caso, saber con anterioridad si va a perder o no estabilidad. Entonces, bajo estas condiciones, yo puedo setear el load sharing o deslastre de carga para poder paliar estos procesos, ¿no? O tal vez si no deseo cortar carga con un sistema automatizado, en todo caso puedo ir viendo o tomando acciones preventivas. Respecto al monitoreo de estabilidad permanente, que tal vez ha sido la aplicación estrella con el tema de los sistemas WAMS, que es un tópico que nosotros estamos preparando en lo que es estabilidad, así como hemos hecho el tópico en estabilidad de tensión y el taller que hemos llevado en el CIEP, en la cátedra especializada. También queremos mostrar cómo es por dentro con la formulación matemática correspondiente, ejercicios y desmenuzarlo al máximo posible, la estabilidad angular y de frecuencia. Y el primer scope que podemos mostrar es lo que tenemos aquí. Para el cálculo de los modos de oscilación o eigenvalúes o eigenvalores, en tiempo real se aplican métodos para el procesamiento digital de señales. Los dos métodos que nosotros trabajamos es método PRONI y método de menores cuadrados de la matriz de Hankel o HTLS. Entonces, ¿cómo es lo que procesa aquello? Tiene un proceso oscilatorio. Este registro viene del PMU con la resolución del PMU. Y a esta señal, con una ventana móvil, le voy a aplicar en cada instante de tiempo, puede ser cada segundo, cada ventana móvil que reporta, eso depende del procesamiento de la máquina. Puedo encontrar frecuencia de oscilación, amortiguamiento, amplitud de oscilación, etc. Vamos a comprenderlo. El fenómeno parte de que cada sistema en general, no solamente el sistema eléctrico, cualquier sistema en general,
al medir una de sus señales de salida, dentro de esa señal de salida, esa señal tiene incorporado o tiene dentro de su respuesta en el tiempo la característica modal de este sistema. Entonces, lo único que yo necesito es hallar esos eigenvalores en base a la señal medida para poder reconstruir o cualificar el sistema. Al hallar el eigenvalor correspondiente, yo puedo hallar el amortiguamiento o el ratio de amortiguamiento. Si mi ratio de amortiguamiento es positivo, la señal será esta característica. Si es cero, será una oscilación sostenida. Y si es negativo, será una oscilación de tipo amplificada. En método Prony, por ejemplo, lo que se hace es cualquier señal posible. Esta señal no es una señal de impulso, es una señal cualquiera de color rojo. Se puede descomponer en múltiples señales impulso de cualquier frecuencia y amplitud que se amolden a aquello. Se hace un proceso de convergencia y yo ya tengo cada uno de estos elementos. En el método de la matriz de Hankel es mucho más preciso la diferencia de mínimos cuadrados y la continuidad de datos, tal como se puede apreciar aquí en este artículo, es mucho más precisa, ¿no? Prony es mucho ruido en la señal. Eso es un defecto que tiene. Matriz de Hankel, el HTLS es mucho más preciso, no tiene esa cantidad de errores que puede inducir Prony. Los dos son buenos para la detección y monitoreo en tiempo real. ¿Y a qué venía el tema de calcular los eigenvalúes en modo de la señal por ejemplo, tensión, potencia o frecuencia? Uno puede capturar estos eigenvalores, sacar la frecuencia de oscilación correspondiente y por ende lo que va a obtener va a ser una frecuencia de oscilación asociado. Para el tema del fenómeno eléctrico, para los sistemas de potencia, estas oscilaciones caracterizan un fenómeno en particular. Por ejemplo, para estos dos primeros rangos lo hemos definido en 12 rangos. No tiene nada en especial. Podrían haber sido solamente los 5 que se ven en la columna de la izquierda. Solo han sido para poder cualificar el rango de oscilación. Yo tengo 0.007 Hz hasta 0.024 Hz como la actuación del control de frecuencia integral o secundario, que está relacionado a variaciones de generación por despacho o variaciones de AGC, que son en el rango de 100 segundos, ¿no? Entonces es un tiempo muy prolongado. En los siguientes rangos de 0.024 Hz hasta 0.1 Hz aproximadamente, tendré la actuación del sistema de control primario de los gobernadores de las centrales. Si la señal tiene una oscilación entre 0.1 y 0.7 en promedio, tengo oscilación interaria. Y tenemos la posibilidad de calificar ambas, si es entre dos grandes sistemas o entre subgrupos de generadores, este tipo de oscilaciones, que son las que más se estudian. Pero en tiempo real se puede detectar cualquiera. Y por último, las oscilaciones locales. Cabe mencionar que las oscilaciones locales son observables recién cuando uno tiene un PMU con buena calidad, de 60 datos por segundo. Con 30 datos por segundo también se puede ver, pero puede uno tener pérdida de data o mala convergencia en esas frecuencias. Muy bien, veamos un ejercicio que tenemos acá, de método HTLS que nosotros trabajamos, solo de manera ilustrativa. Tenemos una señal de potencia cualquiera a la cual se ha aplicado un proceso de falla y luego ha terminado la falla, y es una señal de potencia con una oscilación de una frecuencia de 0.26 Hz aproximadamente. O sea, es una oscilación interaria en una red de 220 y 500 kilovoltios. Entonces, ¿qué es lo que hace el análisis espectral?
se aplica la descomposición de señales de esta señal que se está mostrando en pantalla y automáticamente, si bien es cierto, aquí tenemos una amplitud muy pequeña, así que cada amplitud pequeña será la data que se ve acá. Y el espectro no detecta nada, el amortiguamiento es muy bueno en todas. Y si es malo el amortiguamiento, la amplitud es tan pequeña que no salta ninguna alarma. Pero ¿qué vemos aquí? Vemos el proceso oscilatorio con pico de 91 megawatts. ¿No? Acá hemos visto que llega hasta 130, pero lo que captura es el valor promedio de la componente más preponderante. Muy bien. Y entonces uno va a obtener el proceso de descomposición de esta señal, tal como se muestra acá, con la frecuencia de oscilación de en promedio 0.185. El promedio de oscilación en realidad es un rango donde se sitúa y uno puede ver el espectro de oscilación, cómo va bajando, tal como va bajando la amplitud de oscilación en el tiempo. Ahora, de manera en gabinete tal como nosotros, ¿qué podemos ver en este resultado? Pues podemos ver una descomposición de la señal, no hay problema, no tiene una trascendencia, tiene una trascendencia muy grande porque por fin puedo cualificar una oscilación. Antes únicamente podría mirarla y decir hay una oscilación. Sin embargo, esto va más allá. Ahora yo puedo cualificar esta oscilación durante la operación de tiempo real. Si el operador se capacita para poder saber e interpretar los resultados que uno obtiene en estos módulos de estabilidad permanente, el operador en tiempo real puede indicar si alguna de sus zonas se encuentra oscilando y ya conoce de una manera más integral la dinámica de su propio sistema. Esto es muy importante. Alguna vez, yo, como les comenté al inicio de la charla, yo he sido operador del sistema de potencia y para ver estos fenómenos teníamos un registro de frecuencia de 30 datos por segundo, que era lo más fino que teníamos, y si el ojo era bueno podíamos ver el rizado y darnos cuenta de que algo extraño ocurría y tomábamos una acción correctiva. Hoy en día los operadores tienen acceso a esta data que le dice amortiguamiento, amplitud, frecuencia, dónde está originándose la falla, porque tengo la posibilidad de que con muchos PMUs yo puedo calcular los desfases en base a la descomposición anteriormente mostrada y puedo ver qué centrales oscilan con qué centrales. Todo ese análisis en tiempo real. Y eso permite al operador tomar decisiones certeras para evitar o corregir si es que ocurriese en tiempo real, lo cual en experiencia acá en Perú hemos logrado hasta ese nivel de prevención con estos recursos, lo cual es muy bueno, y en otros países que tienen sistemas WAMPS también va en ese sentido. Muy bien, por último vamos a hablar de los sistemas DSA, que son los sistemas Dynamic Simulation Assessment. ¿Ok? Y habíamos mencionado de que las aplicaciones es tener un modelo que tome la data del punto de operación del tiempo real y pueda tener una evaluación del qué ocurriría si. Entonces, los métodos disponibles se pueden resumir en dos: métodos determinísticos de evaluación, donde yo voy a tener un modelo que representa una realidad y trata de encontrar mediante procesos matemáticos si es que ese modelo de la realidad cumple o no una condición o un criterio. No se recomienda eso, tal vez para la época de los años 90, 80, 90, porque el procesamiento matemático y computacional era muy grande. Hoy en día se pueden poner
o puede tener una institución, un servidor dedicado o un equipo de servidores dedicados para que las simulaciones sean mucho más veloces. Los métodos de integración numérica también se han mejorado mucho en los últimos años. Tanto es así que una simulación en el tiempo, a la cual la mayoría de nosotros está acostumbrado, yo podría poner un tiempo de convergencia de, por ejemplo, 10 segundos hasta 2 minutos mirando el gráfico de la simulación, ¿no? Pues son modelos pesados, modelos dedicados a gabinete. Uno tiene que tener una precisión muy grande. Pero en estos modelos de tiempo real, que por cierto tienen todos los elementos de máquinas síncronas, como lo habíamos mencionado, PCS, gobernadores, ABR, OEL, UEL, esquemas de protección, modelos de carga dinámico, tiene el modelo completo para la simulación electromecánica. Y lo único que yo debo hacer es distribuir las simulaciones en los diferentes servidores que se tienen. Un ejemplo de servidor dedicado es de 128 GB, 3.8 GHz de procesamiento, 48 núcleos, dedicado exclusivamente al procesamiento matemático de estos diagnósticos de seguridad dinámicos. Entonces, así como en tiempo real yo cojo la señal de medición PMU y le aplico detección de estabilidad y puedo reconstruir el modelo, de la misma manera, inclusive con más recursos, a mi simulación en el tiempo, procedo a aplicarle lo mismo y a caracterizar los fenómenos dinámicos. ¿Cuál es la ganancia? La ganancia es que yo puedo darme cuenta si ocurre una contingencia, por ejemplo una línea, dinámicamente puedo decir, después de eso la máquina tal va a perder paso, la máquina tal va a tener bajos perfiles de tensión, en la barra tal puedo tener huecos de tensión, y eso es muy importante. Porque estos análisis, para empezar, se realizan en el dominio del tiempo. Tiene el punto de operación del estimador de estado, lo cual ya es la fotografía final del sistema. Hay un equipo, hay un esquema de contingencias predeterminado. Muy bien. Y lo más importante es que esta lista de contingencias me va a brindar, pues, cuál es la más relevante, podríamos decir, ¿no? ¿Y cómo es el esquema? A la señal, lo que están viendo aquí es una representación gráfica de las señales que se obtienen después de la simulación. Pues, ¿cuánto tiempo toma converger esta simulación? Un caso muy pesado puede tomar unos 700 segundos, más o menos. Y uno dice, bueno, 700 segundos sigue siendo mucho, ¿no? Ah, pero ojo, no ha sido en una sola simulación. Han sido aproximadamente unas 2000 simulaciones. Ah, entonces es buen tiempo de convergencia. Claro, tiene una infraestructura de servidores muy grande. Ahora, en elementos en el tiempo, yo puedo identificar después de la simulación si la sobrecarga en potencia aparente ha quedado más de lo tolerado o no. Ese es un punto muy importante. Seguro en el flujo de potencia no cuadra exacto y acá sí. Siguiente, la estabilidad de tensión transitoria se puede evaluar. Puedo verificar huecos de tensión como lo que se ve en color verde, exposición a huecos de tensión, los cuales pueden conllevar a que se apaguen tiristores de centrales solares, eólicas o peor aún de elementos SBCs. Puedo modelar también cuál es el análisis de esta señal de color azul, aplicarle el procesamiento de señales HTLS o PRONI y detectar o cualificar la oscilación. Tiene un amortiguamiento, una frecuencia, amplitud, un desfase. Puedo detectar quién oscila contra quién en la simulación y sobre todo puedo cualificar mi simulación. Ahora hay estándares para amortiguamiento de señales. En promedio se considera bueno o marginalmente bueno 4% de amortiguamiento. Más, menos, depende de las exigencias de cada sistema. Y uno puede decir, mira, hay oscilaciones, sí, pero están bien amortiguadas. Con 6%, por ejemplo. Entonces uno dice, ah, bueno, todavía tengo un margen. Entonces ese tipo de situaciones es importante.
También, aparte de lo que ustedes observan en pantalla, se aplican detecciones de incursión angular muy alta para detectar pérdidas de paso, o incursión de frecuencia muy baja para detectar procesos de inestabilidad en frecuencia transitoria. Y esto es muy útil para el operador. Y a veces esto no se nota en las simulaciones del flujo de potencia, sobre todo la parte de los huecos de tensión y transitorios, ¿no? Y amortiguamiento. Muy bien. La evolución para nivel 3 de estos diagnósticos de una simulación viene a ser lo que les comentaba, que era la región de seguridad. El punto rojo, esto es tomado del reporte de 2007 del SIGRE, donde se analizaron cuáles eran los países que usaban este proceso de diagnóstico. Yo cuento con experiencia con algunos software de este tipo. Y si alguno de los que está viendo forma parte de una entidad que monitorea o está encargada de la operación de un sistema de potencia en su respectivo país, es una herramienta muy útil para el diagnóstico de tiempo real. Vamos a explicar esta gráfica de manera muy sencilla. El punto rojo viene a ser el punto del momento, lo que ha registrado el sistema estimación de estado, es la fotografía del sistema. Ahora, yo voy a proceder mediante procesos de reconstrucción o en todo caso procesos de variación de despacho, generalmente basados en modelos de flujo de carga óptima reactiva y slack distribuido. Voy a modificar una región donde yo tengo en un eje, por ejemplo en el eje X, tengo el sistema con un grupo generador, por ejemplo un grupo 2, que puede ser un conjunto de centrales, muy bien. Tengo también la posibilidad de mover la generación de un grupo 1, y acá hay un eje que no se nota, que sería el grupo 3. Entonces, si sube el grupo 2 y sube el grupo 1, para que yo me mueva hacia una dirección en específico, hacia donde está mi cursor, entonces el grupo 3 es el que está bajando carga. Esto tiene muchas implicancias. Cuando yo genero un nuevo punto de operación, también estoy dándole condiciones iniciales a la simulación en el tiempo, como por ejemplo, condición inicial de la tensión de campo, condición inicial del ángulo del rotor. Perfecto. Entonces, voy explorando muchas direcciones, que es como funciona este tipo de diagnóstico, muchas direcciones, y cada dirección tiene un salto. Ahí es donde se generan las 2000 simulaciones, 3000 simulaciones para determinar toda esta región. Y a cada uno de esos nuevos puntos le voy a aplicar todo el proceso de análisis anteriormente descrito. Y yo voy a determinar una región que después de ese límite hay inestabilidad de voltaje. Después de ese límite por acá hay bajos perfiles de tensión. Acá hay inestabilidad transitoria de tensión. Y así puedo determinar múltiples límites, reserva de reactivos, entre otros. Y voy a determinar una región de seguridad, que es la de color verde. Esta región de seguridad le dice al operador gráficamente y muy didácticamente que él puede bajar, por ejemplo, 100 megavatios del grupo 1 manteniendo el grupo 2 constante y no pasa nada. Pero si baja 200, el amortiguamiento de las simulaciones es muy pobre. Entonces, no baje más de 100. Tampoco vaya a subir, por ejemplo, acá hay 400 de distancia, no suba más de 400 megavatios en el grupo 2, porque va a tener pérdida de estabilidad transitoria debido a tal contingencia, ¿no? Y se precisa la contingencia. Hasta donde yo he podido averiguar de todos estos sistemas, el sistema Organon propuesto por HPPA de Brasil tal vez es uno de los más didácticos y más recomendables. Alguna vez comenté con el ingeniero a cargo, que es el ingeniero Jardim, sobre mostrar su software
porque él es el propietario y él está muy contento de que podamos compartir los logros que obtienen con Organon. Entonces, lo que ustedes ven en pantalla es el Ingeniero, reporte. Sí, ingeniero, sí, le mil copio. disculpas que le interrumpa. Ya estoy por Ya culminar. ves. Sí, ya está por culminar. Muchas gracias. Ok, me quedan 2 láminas. Entonces, respecto a la región de seguridad, se puede observar, ¿no? Este lazo rojo representa bajas tensiones o huecos de tensión. Y si yo observo, si tuviese, por ejemplo, que incrementar este grupo generador, presentaría huecos de tensión en la red, en alguna barra. La zona amarilla me indica región de sobrecarga. Y la zona roja, perdón, la zona verde en el lazo rojo sería donde yo podría estar operando sin transgredir dinámicamente ningún problema. Este tema es muy importante, ya que al operador se le da el análisis en la dimensión de contingencia sobre qué pasaría si ocurriese tal contingencia, y también se le da el análisis respecto a qué pasaría si yo muevo el despacho en esta zona. Muy bien. Entonces, brindarles a todos muchas gracias por su asistencia a esta charla. Gran parte del material expuesto es desarrollo que hemos realizado en el equipo del Centro de Investigación Energía y Potencia. Agradezco mucho la invitación de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador y del FEUPS, y a cada uno por su participación en esta charla.